Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Llegó la hora de la participación ciudadana. Esto es Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Equidad, educación y paz. Así definió el presidente de la República, Juan Manuel Santos, los pilares sobre los cuales trabajará el gobierno en este nuevo periodo 2014-2018. Hoy abrimos la urna de cristal para presentarles a dos de los escuderos del nuevo gabinete de ministros. Dos personas que tienen la tarea de fortalecer las políticas sociales y hacer de nuestro país un país más equitativo. ¿Cuáles son los retos del nuevo ministro de Trabajo? ¿Qué metas tiene la nueva directora del Departamento para la Prosperidad Social? Es el momento para que participe con sus preguntas y sugerencias a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en nuestra fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participe también en las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá en el teléfono 220 1808. Bienvenidos. La urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Urna de Cristal, el único espacio de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno nacional le responde. Como bien lo decía nuestra directora Andrea Olano, hoy tenemos dos personas muy importantes, dos caras nuevas en el gobierno, aunque han estado en los 4 años en diferentes posiciones, pero que ya hacen parte de ese equipo para el segundo tiempo, para el segundo periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y son dos personas fundamentales para toda la política social, la política de equidad, que va atada también al tema de la educación y por supuesto a la paz en Colombia. Hoy trataremos el tema con el ministro de Trabajo, el doctor Luis Eduardo Garzón, como lo conocen más popularmente el doctor Lucho. Señor ministro, muy buenas noches y muchas gracias por inaugurar esta urna de cristal con los nuevos funcionarios del gobierno. Yo, Jairo, buenas noches a la gente que nos está oyendo, buenas noches y un placer aquí con Tatiana compartir y seguir compartiendo porque hemos estado vinculados durante un buen tiempo con el gobierno del presidente Santos. Muy bien, y también está con nosotros la directora del Departamento para la Prosperidad Social, la comandante del Ejército Social, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, la doctora Tatiana Orozco. Doctora, estaba en Planeación Nacional y ahora pasa a manejar el DPS. Muy buenas noches y muchas gracias sé que la saqué de carreras de la oficina, sé que todavía está terminando el empalme, pero como siempre, barranquillera frontera, aquí está para responderle a los colombianos. Aquí estamos, John Jairo, la verdad es que estoy muy contenta de estar ahora en el Departamento de Prosperidad Social porque es un trabajo que me va a permitir estar, como tú muy bien lo decías, mucho más cerca a cada uno de los colombianos en cada rincón del país. Bueno, muy bien. Antes de entrar al tema de la participación, yo sí quisiera que le contáramos a los colombianos y a partir de ahora que vamos a hacer esta urna, trayendo a los nuevos ministros, a los nuevos funcionarios, obviamente la primera pregunta que uno les haría es, bueno, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos, doctor Luis Eduardo Garzón, que se traza a ustedes del Ministerio de Trabajo? Bueno, yo en primer lugar no estoy adivinando nada nuevo, es construir sobre lo construido. Rafael Pardo hizo un extraordinario trabajo y como tal, pues hay que continuar de pronto haciendo unos cambios de énfasis o complementando. Eso es lo primero. Lo segundo, pues este gobierno 4 años, 2,5 millones de empleos. Y todo el tiempo bajó los indicadores hasta llevarlos a un dígito. Hoy está la propuesta de que de 9.7 bajemos a 7.5 en este cuatrenio, pero la diferencia o el complemento, como se quiera ver, está básicamente en que no solamente es conseguir trabajo, es conseguir empleo. Es decir, no es busquemos trabajito, busquemos empleo. ¿Eso qué significa? Empleo decente, que tiene 3 ingredientes. El primero, contrato de trabajo. Sí. El segundo, acceso a la seguridad social. Y el tercero,
que tiene que ver con derecho de asociación. Eso para hablar del centro de la atención de nuestro trabajo, que obviamente eso significa erradicación de trabajo infantil, población discapacitada con teletrabajo alternativas, equidad de género en general, y todo lo que el presidente ha orientado, que en esta etapa todo esté ligado a la paz, y mejor escenario es concertar entre empleadores y trabajadores, y ese es un insumo para la paz extraordinario, y el otro es todo lo que significa equidad, que nos mandó a coordinarnos, no es mi prioridad en el Ministerio de Trabajo, sino la prioridad del gobierno, y en ese ejercicio, pues qué mejor que ese equipo de complementado, entre otros, por Tatiana, pero hay una gente como el presidente distribuyó muy bien, equidad, educación y todo lo que significa paz. Muy bien, doctora Tatiana, las prioridades al frente del DPS, usted estuvo en Planeación Nacional, sabe cómo manejar los recursos, cómo es que se hace la inversión, ahora precisamente cómo trasladar esa experiencia suya desde Planeación Nacional a lo que es el Departamento de la Prosperidad Social. Hombre, Lucho mencionaba ahorita, y perdón, yo creo que yo nunca te voy a poder llamar ministro. Ministro o doctor Luis. Doctor Luis. O doctor Lucho. No, pero Nadie será ex Lucho. nadie será Exministro, exministro, sí. Pero mira, un poco en línea con lo que mencionaba Lucho, este gobierno logró darle empleo a 2,5 millones de personas, pero también logró sacar a 2,5 millones de personas de pobreza, y eso por supuesto tiene todas unas mediciones en las cuales, digamos, cuando la gente dice, no, pero es que hay muchos más pobres, no sé qué, eso tiene unas mediciones que básicamente son, si eres pobre extremo es que ni siquiera te alcanza la plata para comer, digamos, para la comida. Y si eres pobre, significa que la plata no te alcanza para la comida y para las otras cosas, que son vivienda, que son todo lo que tiene que ver con vestimenta. Entonces, esas son unas condiciones que nos dicen que hoy en día en este gobierno se lograron sacar 2,5 millones de colombianos de situación de pobreza y 1,3 millones de colombianos de pobreza extrema. Para eso el gobierno montó varias estrategias, una que venía dando es el tema de la Red Unidos. ¿Qué hace la Red Unidos? Lo que hace es ir de casa en casa, en comunidad, de ciudad en ciudad, mirando a ver quiénes son esas personas que se encuentran en condición de pobreza extrema. Y eso tiene como unos determinantes, una lista de preguntas o una lista de condiciones que la persona tiene que cumplir para superar la pobreza extrema. Y parte de lo que ha hecho este gobierno es, digamos, ir cumpliendo cada uno de esos requisitos. Se estima que aproximadamente 230,000 personas pasaron de no cumplir con esos requisitos a cumplir con esos requisitos en este gobierno. Es decir, que salieron de esa condición de pobreza extrema a partir del apoyo. Pero esa no es la única forma de sacar gente de la pobreza. Por supuesto, el empleo es una de las cosas. Si uno mira lo que dice la teoría sobre cómo hace uno para salir de pobre, tiene que tener dos condiciones básicas, o son dos cosas principales. Uno, el tema de la vivienda, y dos, el tema de la generación de ingresos. Entonces, la generación de ingresos, por supuesto, con un empleo formal mucho mejor, y lo otro es el tema de la vivienda, que programas como el de las 100,000 viviendas y otros le pegaban, por decirlo de alguna manera coloquial, a disminuir los indicadores de pobreza. Entonces, todo esto es un conjunto de coordinación con las otras entidades del Estado, en donde por supuesto tiene que estar vivienda, tiene que estar, pues el Ministerio de Vivienda también maneja todo el tema de acueducto y saneamiento básico, pero también está educación, también está trabajo, también está salud, y entre todos, en un esfuerzo coordinado, debemos lograr sacar muchos más colombianos de la pobreza. Inclusive, pues si ya hablamos de estadísticas, que no me gusta mucho porque esto la verdad no le dice mucho a quien nos está viendo. En el campo, en la realidad. Es pasar de 9,1, digamos, que estaba la pobreza extrema, a llevarla a 5% al final de este cuatrenio. Sin embargo, una de las cosas que nos ha dicho el presidente, que quiere que así como en 10 años seamos el país más educado, también quiere que eliminemos la pobreza extrema en 10 años. Muy bien, pues este programa se trata de participación ciudadana y vamos a darle paso a la llamada de Juan Carlos Contreras en Bogotá. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Bueno, quiero hacer una pregunta al ministro Lucho. Yo estoy buscando empleo hace mucho tiempo, pero la verdad ha sido muy difícil para mí. Oí que se creó un servicio de empleo, quisiera saber a dónde puedo acudir y en qué consiste. Muchas gracias, Juan Carlos, por su participación, señor ministro. Bueno, yo creo que es una de las grandes virtudes de lo que yo decía de Rafael Pardo, porque quita la intermediación. Hay 1.200.000
hojas de vida ya colocadas exactamente en ese servicio de empleo. Y han accedido por la vía han accedido al empleo 185.000 personas. Pues el porcentaje uno diría es el 15%, pero significa que de verdad esa oferta es supremamente importante. Pero ahora estamos trabajando con las cajas de compensación familiar también, para que si bien se eliminó la intermediación con el sector privado, lo cierto es que aquí se motiva con las cajas de compensación familiar como un soporte fundamental. Y yo creo que ese servicio pues hoy nos está permitiendo, con muchas iniciativas además de identificar necesidades gracias a la oferta o a la propia demanda. Pero yo diría lo siguiente, creo que hoy el gran reto, hasta ahora la generación de empleo la venimos produciendo por el lado de vivienda, con una extraordinaria capacidad de gestión como fue el tema de construir este ciclo que fue muy interesante. 45% fue en infraestructura, pero nos preocupa que el Estado sea el único que esté generando el tipo de empleo. Eso es supremamente preocupante. Ahora podrá haber más empleo por la vía de las carreteras de cuarta generación, pero nosotros estamos muy preocupados, y es que al sector privado le hemos generado unas condiciones como quiera, que el costo de la nómina se bajó con la reforma que ha llamado tributaria. Entonces nosotros, el que está allí, yo creo que todos los servicios de empleo que estamos en el Ministerio de Trabajo, está en la página, y ahí de una, y si la tecnología nos ayuda, de uno nos picha el botoncito de empleo.gov.co. La persona, como preguntaba don Juan Carlos, en esos centros, ¿eso es que ellos tienen que ir, erradicar la hoja de vida, o eso es una página? La página es empleo.gov.co. Sí. Y ahí usted dice, presenta su hoja de vida, y esa es la oferta. Y la demanda viene del empresario, que no tiene costos. Y yo creo que ahí es un muy buen indicador, no solamente para generación de empleo, sino también para identificar exactamente qué es el nivel de demanda y dónde es. Yo creo que es un extraordinario aporte que se ha hecho durante toda esta etapa. Además, yo creo también, digamos, que parte de los retos que hay ahí, de lo que se ha venido haciendo, también es cómo integrar eso con otros ministerios, que lo hablábamos el otro día, frente a lo que se puede hacer con el Ministerio de Comercio, con el mismo DPS, digamos, en el caso nuestro, que también tenemos ventanillas de empleo, pero que son complementarias. ¿Y por qué digo que son complementarias? Porque la idea es trabajar, que haya una sola y que todos trabajemos juntos. Pero nosotros, como nos toca atender una población vulnerable, es decir, una población, todo lo que son las víctimas y todo lo que son, digamos, las personas que se encuentran en condición de pobreza, que hacen parte de la Red Unidos, pues esas personas tienen unos beneficios adicionales dentro de los programas del DPS, que son básicamente temas de capacitación, de ayudarlos a llenar el formulario, en donde son otro tipo de empleos, de pronto digamos, de unos niveles de servicio que pueden aprender con formación para el trabajo, que también brindamos a través de diferentes programas, pero que son, por supuesto, complementarios a los que ofrece el SENA, y que estamos perfectamente coordinados en esos temas. www.empleo.gov.co. Acaban de presentarlo en la pantalla. Redempleo.gov.co. Esa es la página web donde uno monta su hoja de vida y espera que entran los empresarios a buscar la oferta. 1.200.000 hojas de vida que se han subido, y de eso hay 180.000 empleos que han generado. Que ya están generando empleo. Mira, ahí está la página precisamente, ahí la estamos mirando, esa es la página donde uno puede acceder precisamente para poner su oferta. Así y es. Ahí llegan los empresarios Nombre, sin intermediarios. Profesión y lo que necesita el empresario. Y ahí llegan los empresarios sin ningún tipo de intermediario y comienza a seleccionar y seguramente esto es muy novedoso, pero también muy reciente. Sí. Y creemos que eso va a tener un nivel muy importante de todos los identificadores que vimos ahora. Muy bien, pues yo creo que está la respuesta muy clara para Juan Carlos Contreras en Bogotá. Vamos con más participación ciudadana y precisamente con Andrea Olano. ¿Qué se están preguntando los colombianos? Los invito a escuchar esta pregunta de Ricardo Romero. Mi nombre es Ricardo Romero. Quiero preguntarle al señor ministro de Trabajo cuál es la implementación que tienen en este nuevo periodo para las personas adultos mayores sobre la generación de empleo. Participa, la urna está abierta.
los adultos mayores, Lucho, que ya estamos llegando. No, yo todos ya a estoy. ¿Sí Pero- ya llegó? No, usted Sí, sí, todavía- estoy entre los 5.300.000 Adultos mayores. adultos mayores. Pero con la suerte de que de verdad se están mirando varias posibilidades. Y permítame que no solamente voy a limitarme a la pregunta, sino a complementarla con Sí. otras cosas. Primero, evidentemente aquí estamos ante una situación en donde la ley del último empleo se nos ahogó al final, pero hay que volverla A insistir, a insistir. Así sí. como hay una ley del primer empleo con unas condiciones específicas para darle garantías al empresario que contrate jóvenes, también estamos mirando eso. Pero lo estamos haciendo ya en el tema de las mujeres. Por lo menos una población tan vulnerable como quiera, que son muchas madres, cabezas de familia, bueno, todo lo que significa el liderazgo o la responsabilidad que tienen ellas. Y segundo, en esa población, más allá también del empleo, me parece que está un debate supremamente importante que me permite explicar, la pregunta me permite explicar algo que ha pasado estos días. La gente le dice, la prioridad en la reforma pensional puede ser la prioridad del Ministerio de Trabajo, pero no la prioridad del gobierno. Es decir, Sí. el gobierno se debe decir cuáles son las prioridades. Pero a eso le agrego, somos 5.300.000 personas que estamos en ese escenario. 1.150.000 están en pensión, o sea, Pensionados. tenemos pensión. Reciben un ingreso mensual fijo. Entonces eso, pero eso no tiende a subir si no ganamos seguridad social, que quiere decir un acceso a un trabajo serio. Tenemos casi 1.300.000 gente en Colombia Mayor, que ni más ni menos es un subsidio y que aspiramos que en este cuatrienio llegue a 2.400.000. Pero queda una franja, Ese millón nunca ahorró para nada, ni va a ahorrar. Ok, y ese ya es recibe una- un subsidio ya del esa- gobierno. recibe ese apoyo. Ese apoyo que la idea es llevarlo a cuántas personas. 2.400.000 en este cuatrienio. Ok, dos adultos. Pero usted tiene una franja allí que sí es posible que ahorre y es posible que el Estado le dé. Está ahí. Vamos a ver la sostenibilidad fiscal para no hacer demagogia con ese tema, pero va a ser clave. Por eso digo que la población de adulto mayor, la población de Colombia Mayor, la población de pensionados, hay que verlo de conjunto, no solamente mirando un sector de adulto mayor. A él que nos pregunta, y lo decimos con mucho afecto, vamos a insistir en esto de que puede ser la ley del último empleo con las garantías que tiene la ley de primer empleo. que es Garantías, estímulos para que las empresas contraten mayores de 50 años. Estímulos de todo tipo, Sí. para que los empresarios sepan y valoren las potencialidades que puede tener una persona a esa edad. El presidente vio las potencialidades mías y me metió. Porque o sea, a nosotros los periodistas nos pasa como a los futbolistas, entre más viejos nos comienzan a sacar de los escenarios. Yo espero seguir en los medios de comunicación quizás hasta los 65 o 70 años, ojalá, pero eso sí ocurre mucho y por eso es tan importante uno tener esa opción de que haya un estímulo a las empresas para que contraten personas con experiencia. No Esto digo, lo vamos a trabajar, pero por la ¿por vía qué se parlamentaria, hundió en el Congreso? en el último debate. Ah, caramba. Y yo creo que, pues, como el último empleo, el último debate. ¿Y en el DPS hay programas para adultos mayores o ustedes están concentrados? Familias en Acción, Jóvenes en Acción. En el tema de adultos mayores, ¿está concentrado en el Ministerio de Trabajo en el programa Colombia Mayor? Está concentrado el Ministerio de Trabajo en estos momentos, sí. Muy bien. Vamos con más participación. Andrea, ¿qué se están preguntando en las redes? Sofía Calle participó a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. ¿Quién maneja los dineros de la reparación de víctimas y las viviendas para los desplazados? ¿Dónde están? Bueno, doctora Tatiana, yo no sé si ya ha llegado usted hasta el fondo, hasta la unidad de víctimas que hace parte del DPS, pero bueno, tratemos de contestarle a Sofía sobre quién maneja los dineros de la reparación de víctimas y las viviendas de los desplazados. Bueno, hoy me gusta mucho que sea un día como hoy, que también celebramos con el señor presidente esta tarde. Muy importante. La declaración del Día Nacional de la Mujer Víctima del Conflicto. Hoy va a ser a partir del año entrante, todos los 25 de mayo. Digamos, de verdad que fue muy bonita la ceremonia porque varias mujeres víctimas nos acompañaron y dieron su testimonio frente a cómo se sienten representadas, digamos, y reparadas con este día. Pero contestando la pregunta que nos hacía Sonia, Sofía, quiero decirles que
todo el tema de reparación integral de víctimas no solamente lo maneja la unidad de reparación de víctimas, donde está la doctora Paula Gaviria, sino que hay 47 entidades del Estado que manejan recursos. ¿Por qué? Porque como hablábamos anteriormente, aquí tiene que haber un trabajo de coordinación. Entonces, las viviendas que se hacen para las víctimas, por ejemplo, de desplazamiento, eso lo maneja el Ministerio de Vivienda. Algunos programas de emprendimiento que maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues lo maneja el Ministerio. Y así sucesivamente, son 47 entidades del Estado que si miramos el presupuesto del año 2000, entre el 2014 y el 2015 va a pasar como de unos 2,4 billones de pesos a casi 3,5 billones de pesos destinados para las víctimas. Ahora, la segunda parte de esta pregunta era ¿dónde está el tema de las viviendas? Efectivamente, digamos, ¿cuál es el rol de DPS? Porque ¿quién maneja esas viviendas? Pues el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es quien ha diseñado todos los programas, particularmente a este segmento de la población, digamos, a las víctimas de desplazamiento, se les ha dado prioridad en la asignación de viviendas dentro del programa Las 100.000 Viviendas. Entonces, ¿qué hace DPS o cuál es nuestro rol? Nuestro rol es identificar cuáles son esas familias que están dentro de los programas de Red Unidos, dentro de los programas de víctimas, particularmente de desplazados, y también lo que tiene que ver con las personas cuyos puntajes SISBEN le da para acceder a una vivienda gratuita. Entonces, dentro de EPS hace la priorización, pero quien efectivamente construye las viviendas, etcétera, es el Ministerio de Vivienda. ¿Y dónde están? Porque esa era la tercera parte de la pregunta. Sí. Están en todo el país. ¿En dónde? ¿Cómo se tomó la decisión de en dónde se construían las viviendas? Esto fue una alianza entre el gobierno nacional y los alcaldes. Entonces, las viviendas están en aquellas ciudades en que los alcaldes tomaron la iniciativa, pusieron un lote como contraprestación para que se llevaran a cabo la ejecución de esas viviendas. Y sigue el programa de viviendas, ¿no? La idea del gobierno es aumentar también significativamente el tema de vivienda gratis este año. Así es, y digamos, y no solamente eso, sino buscar otro tipo de programas que sirvan para otros niveles de ingresos dentro de las familias colombianas. Les recordamos que ustedes pueden participar aquí en Urna de Cristal a través de las líneas telefónicas, la línea gratuita nacional 018-011-1945 y 018-011-1946, y en Bogotá a través de la línea 220-1808. 220-1808. Tenemos llamadas de Medellín, de José Alberto Giraldo. José Alberto, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mi pregunta es para el señor ministro del Trabajo. ¿Cuándo será que a los obreros nos van a devolver las horitas extra a partir de las 6 y los dominicales? Ya que con eso uno que es padre de familia siempre se ayuda mucho para el sustento tanto de la vivienda como del transporte. Y lo que hace que nos quitaron el recargo nocturno y los festivos, pues vivimos de mal en peor. Todo nos aumenta menos el salario. José Alberto, muchas gracias por su llamada y su participación desde Medellín. El ministro pensó que no le iban a hacer esa pregunta, pero vea, déjese cuenta que sí, los colombianos están pendientes del proyecto de las horas extras. No, yo creo que el presidente, como es propio de él, afirma su compromiso con lo que dijo en campaña y con este tipo de iniciativa. Pero no dijo que el único mecanismo era el Congreso de la República. Por obligación nosotros tenemos que llevar esto a la Comisión de Concertación, empresarios, trabajadores y el propio gobierno. Yo he dicho que hay que hacer una gran minga, un gran pacto. Es que sí. Lo de los pactos no me gusta mucho, pero la minga, o sea, sumemos todos los esfuerzos. Las horas extras, yo creo que el señor Giraldo tiene toda la razón y hay que mirarlas. Si en una situación como fue el 2002 por la ley 789 era pertinente o no, vamos a mirarlo en la Comisión Séptima, donde allí está precisamente quien lideró eso, que es el doctor Uribe Vélez. Lo vemos, pero debe verse de conjunto. Hay propuestas de Fasecolda sobre el tema del seguro al desempleo, que está
tiene la iniciativa del gobierno, hubo ya avance en eso, pero puede ser una iniciativa que hay que llevarla allí a la discusión. Hay que discutir las condiciones laborales, hay una tercerización terrible, es decir, que disfrazan modos de contratación mediante unas prácticas terriblemente evasivas. Sí. Y el término de pronto es muy fuerte, pero a veces tramposas, en relación a cómo contratar gente. Sí. Entonces, por eso digo que las horas extras van a entrar una gran minga. Aquí hay que hacer un acuerdo entre legales, o sea, entre todos nosotros, para saber exactamente cuáles son lo que llamamos trabajo decente. Ponemos en favor de los trabajadores, ponemos en función de los empresarios y lo llevamos al Congreso y le pedimos al Congreso que no podemos, y respetar su autonomía, pedimos al Congreso, dejemos que los escenarios de concertación funcionen. Yo creo que si ya han habido acuerdos en La Habana sobre cosas mucho más complejas, ¿cómo no vamos a poder hacer un acuerdo sobre trabajo decente? Ese es uno de los retos que tengo. La idea es llevar un proyecto concertado. Un proyecto concertado y hay que hacer el esfuerzo. Sobre eso hay alternativas, ¿no? Pero no voy a mencionarlas acá porque ya pierde el elemento básico de la concertación. Muy bien, saludamos a esta hora desde Valledupar a Edwin Romero. Edwin, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Sí, yo quisiera saber cómo va el proyecto de ley que pretende rebajar a los pensionados el seguro médico. Edwin, muchas gracias por su participación. El tema de reducir la cotización que hace el pensionado para el servicio médico, ministro. 12 a 4, pero pues está haciendo el trámite en el Congreso, está la discusión que es natural, me parece justa, pero hay argumentos de todo tipo porque pues la persona que más utiliza el servicio médico y obviamente tiene mayor impacto en el sistema somos nosotros los pensionados, y a eso se agrega que hay una política fiscal que hay que tener en cuidado. Ojo, nosotros los que gobernamos manejamos la plata de los demás. Y para eso los demás. quiere decir, para los demás, no robársela. Segundo, hacerla eficaz. Y tercero, ojo con que mañana no tengamos con qué pagar. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con el proyecto, pero estamos mirando con mucho juicio que tenga responsabilidad fiscal, el derecho de la gente y el impacto que tiene el sistema. Muy bien, señor ministro, pues ya hemos completado la primera media hora. Como ustedes ven, el tiempo aquí pasa muy rápido. Vamos a hacer un pequeño corte para mensajes institucionales y ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Regresamos con Urna de Cristal, hoy con la participación del nuevo ministro de Trabajo, el doctor Luis Eduardo Garzón, y también con la nueva directora del Departamento para la Prosperidad Social, la doctora Tatiana Orozco, quien está respondiendo las inquietudes de todos los colombianos. Recordamos rápidamente nuestras líneas telefónicas, la línea gratuita nacional 018.000 11 19 45 y 018.000 11 19 46. Estas son las líneas gratuitas nacionales. Y en Bogotá se pueden comunicar con nosotros a través del 220-1808. Ahí está en la pantalla el 220-1808, línea en Bogotá. Tenemos llamada de Edwin Jaramillo en Medellín. Edwin, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle a la doctora Tatiana si es posible que Jóvenes en Acción lo lleven al campo. Qué buena pregunta. Jóvenes en Acción al Campo, pregunta de Edwin Jaramillo desde Medellín. Edwin, esa es la mejor pregunta que me has podido hacer porque cuando estábamos hablando este fin de semana con el ministro Iragorri, con el presidente Santos, sobre cuáles son los principales retos en términos de pobreza, es llevar nuestros programas al campo. Ya empezamos desde EPS una especie de piloto o prueba para ver cómo hacer esto mucho más efectivo. Ya estamos empezando, vamos a empezar ahora creo que en 5 departamentos o algo así,
ya algunos pilotos, muchos más fuertes, para poder ofrecer estos programas en las zonas rurales que hoy en día tienen 3 veces más pobres que las ciudades, y tenemos que, por supuesto, llegar a ellos. Yo creo que tenemos que llegar a ellos con más familias en acción, tenemos que llegar a ellos con toda la oferta institucional del Estado cada vez más. Y para eso ya tenemos firmadas alianzas con 7 universidades públicas, porque otro de los retos que tenemos con el programa Jóvenes en Acción no solamente es llevarlo al campo, sino además de los programas técnicos y tecnológicos que se estaban ofreciendo, es pasarlo también a universidades. Y ya tenemos 7 universidades que han firmado convenio, y son 43 universidades que a partir de enero van a tener convenio firmado con nosotros para que los jóvenes de todo el país, incluyendo los del campo, puedan estudiar, porque para que te hagas una idea y se hagan una idea los colombianos, el 70% de los jóvenes que estábamos atendiendo con Más Familias en Acción salían del colegio y no tenían nada que hacer. Entonces teníamos que buscar una opción, y por eso se montó ese programa Más Jóvenes en Acción o Jóvenes en Acción, para poder brindar unos recursos para que puedan comprar los libros, sacar las fotocopias, el transporte. Entonces en el campo las cosas son un poco distintas, y por eso tenemos que cambiar algunos valores, porque en algunas zonas son más baratas las fotocopias, por decir algo, pero es más caro el transporte para el estudiante. Entonces tenemos que sopesar todo esto, y ya estamos haciendo unas pruebas en diferentes zonas del país para poder extenderlo a todas las zonas rurales. Y una ñapa para Edwin, una de las prioridades del ministro de Trabajo, sin dudas, es el tema de la formalización, también del trabajo en el campo, y sacar precisamente a tanto niño que trabaja en el sector rural, ¿no? El ministro lo escuché el lunes en el taller de Buen Gobierno como de prioridades. El presidente nos dio una línea esta semana. 2 líneas, una interna y otra hacia afuera. ¿Me permite complementar eso? Pero por supuesto. Es decir, estamos convencidos que va a haber paz. Y el escenario de la paz va a ser básicamente el campo. Trabajar con la lucha contra la pobreza en el campo significa no solamente desarrollar los programas que hoy hay, sino el impacto de varios programas, carreteras de 4ª generación, las TIC, o sea, el acceso a la tecnología, eso, el producir lo que ha producido este gobierno, casi el 100% de acceso a Internet. Eso significa luchar contra la inequidad. A eso tenemos que agregarle los programas que se ha planteado en relación a agricultura, Departamento de Prosperidad, pero ahora nos metemos con una discusión, volver sujeto de derecho al campesino. Aquí hemos hablado de producción todo el tiempo, los productores del café, subsidios, los apoyos a los productores del arroz, productores de la papa, pero no hemos hablado del trabajador. Y ese trabajador hay que identificar exactamente cuáles son sus necesidades. Aspiro a que podamos discutir en el salario mínimo ahora, en el debate salario mínimo, que empecemos a mirar, yo no voy a hablar todavía de salario diferencial o no, pero empecemos a mirar las condiciones de trabajo. Nosotros hemos jugado con todo, equidad, el campo, con educación, ahora de pronto alguna pregunta nos lleva al SENA y todo lo que significa, y ahora nos vamos con todo eso en relación a que tiene un techo, que es paz. Yo creo que este tema, que también tiene que ver, perdóneme que lo complemente, en el debate interno, coordinación. Nosotros no podemos seguir con programas dispersos. Aquí tenemos que subir. Claro. No es ejecutar el presupuesto, es la calidad de las metas del presupuesto, del trabajo. Entonces en empleo tenemos que subirnos todos para mirar la calidad, la formalización, las alternativas. Eso, yo podría explayarme, porque estoy... Pero aquí va a complementar la doctora Tatiana, que lleva 2 días posesionada, pero ya parece que llevará 1 año. No, pero es que sabes que lo que pasa es que muchos de estos temas en verdad tienen mucha relación con lo que hacíamos en Planeación Nacional, porque por supuesto Planeación, imagínate, Planeación es quien saca las cifras de pobreza, ¿no? Y distribuye el presupuesto acorde. Pero, Lucho, una buena noticia que te tengo es que la misión rural, adelantada por el doctor José Antonio Campo, uno de los capítulos que plantea es el tema de formalización laboral en el campo. Entonces, yo ayer preguntaba precisamente cuándo se va a dar esa discusión, porque sé que ya hay un documento inicial, y me dijeron precisamente que estaban esperando que se posicionara el nuevo ministro de Trabajo, es decir, tú, para
poder dar esa discusión, pero ya hay unos planteamientos bien interesantes que tiene Planeación Nacional. ¿Se fija la importancia de la coordinación? Muy importante, nos claro, pasamos así la estamos recados, viendo. nos apoyamos. Yo apoyo, yo le complemento, eso está muy bien y de eso se trata efectivamente el buen gobierno y esto es producto de ese taller que se realizó el lunes pasado en Hato-Grande liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Vamos con más participación ciudadana. ¿Qué se preguntan, Andrea, los colombianos? Desde las calles de nuestro país participó también en Urna de Cristal Jairo Bonilla. Mi nombre es Jairo Bonilla y mi pregunta es ¿qué podemos esperar en este nuevo gobierno con el programa Más Familias en Acción? Participa, la urna está abierta. Esta es la pregunta de Jairo, Más Familias en Acción. Pero tal vez contesté algo de eso en la anterior, pero Más Familias en Acción, ¿cuáles son los retos? Uno, llegar al campo, eso está claro. Dos, llegar a esas familias que no tienen hijos, pero que necesitan también que haya alguna transferencia monetaria condicionada, o sea, alguna transferencia para ellos, algunos recursos adicionales en su ingreso, y eso es parte de lo que estamos diseñando ya desde DPS para llegar a más familias que necesitan esos recursos. Doctor Luis Eduardo Garzón, miren, una de las preguntas más recurrentes que le hacen a uno aquí en las redes, y las redes que son bastante críticas y destructivas, plantean mucho y hablan muy bonito de la generación de empleo y de la tasa de un dígito y llevarla al 7.5 y crear 2.5 millones, pero ¿por qué precisamente en las encuestas y en los resultados, cuando miden los resultados del gobierno, la gente lo que más critica y lo que más cree que le va peor al gobierno es en la generación de empleo? Porque yo creo que Tatiana decía hace un rato, yo también cometí esa imprudencia, que uno maneja indicadores. La gente normalmente cuando uno le habla de billones, toca explicar que es billones con B. Esas cifras son tan estrambóticas, ¿no? La gente normalmente, no hay programas quien quiere ser billonario, quien quiere ser millonario. Sí. Entonces yo creo que nosotros no sabemos comunicar esas cifras. Yo ahora hablé de indicadores, dije vamos a bajar del 9.7 al 7.5. ¿Eso qué significa? ¿En dónde? Yo le estoy diciendo unas áreas como vivienda, infraestructura con la nueva dinámica que hay, pero evidentemente no me puedo decir, no me he podido comunicar. Ese es mi reto. Si usted me dice hoy, ¿qué ha hecho usted en trabajo decente? Yo digo, taxistas. Es un trabajo extraordinario, en donde dice, se avanzó. Empleadas domésticas que tengan contrato, seguridad social. Ahora vamos por formalización o trabajo decente en el campo. O vendedores ambulantes. Entonces, es clave el manejo. El presidente también insistió mucho en que comuniquemos. Esa es una de las dificultades. Y uno tiene que parecerse al cargo que le dieron. La gran virtud de Rafael Pardo, entre otros con el presidente Santos, en el cuatrienio anterior, es que volvieron el Ministerio de Trabajo, Ministerio del Empleo. Se le dieron una categoría en relación a eso, sin negar que hay que superar los conflictos, que estar concertando, pero le dio eso. Uno tiene que parecerse aquí a un promotor de empleo, sí, ¿no? Así como ella tiene que ser como, perdóname, no me quiero meter en comunicación, pero tiene que uno parecerse a lo que uno hace. Entonces, familia en acción, madres cabezas de familia, víctimas, sí. Bueno, ya víctimas, pero no ser victimaria, por lo menos. No, pero también, Lucho, yo creo que ahí, digamos, es que cuando el problema te afecta a ti las cifras no te dicen nada. O sea, si tú no tienes que comer, ¿a ti qué te importa que hayan sacado 1,3 millones de personas de la pobreza extrema? O si tú no tienes trabajo y llevas más de 6 meses buscando trabajo, y tu esposo también está, o sea, ¿qué importa cuántas personas hayan conseguido trabajo? Yo no tengo trabajo. Y eso además es una de las cosas, todo el tema de generación de ingresos es una de las cosas que más te daña la pareciera que las de... encuestadoras como que encuestan solo a los que no tienen trabajo porque los resultados resultan no muy positivos. Pero bueno, tenemos más comunicación y más participación, esta vez desde San Juan Nepomuceno, en Bolívar. Allá estuvimos con el presidente de la República hace unos días. Saludamos a Ricardo Arrieta. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y bienvenido a Urna de Cristal. Sí, bienvenido, muchas gracias. Mire, para preguntarle qué va a hacer el gobierno con relación a los jóvenes que se recién egresados a la universidad que le exigen una experiencia y están acabaditos de salir de la universidad y no la tienen. Entonces es un inconveniente que tienen los muchachos para ejercer su primer trabajo.
Ricardo, muchas gracias por su participación y bueno, por lo que entiendo, señor ministro, el tema es que sí, salen de la universidad y lo que siempre sucede, ¿no? Son esa falta de condiciones, de generación de empleo para que le den esa oportunidad precisamente a esos muchachos que salen de la universidad. Estamos acabando los retenes de la guerra, no podemos acabar los retenes de la generación de empleo. Le voy a dar una experiencia a quien nos plantea, Ricardo, y a quien nos ve y a quien nos oye y a ustedes, la libreta militar. Ese es un tema increíble. Eso, yo digo, y le digo con todo respeto a los militares, hay remisos ya que usted es como la cartera vencida. Y entonces le dicen, libreta militar. ¿Para qué le exigen a la gente para conseguir empleo? Libreta militar. Sí. Es uno de los tantos retenes. Teletrabajo. Las posibilidades que tiene las MINTIC y nosotros mismos trabajar en coordinación para generación de empleo. Los niveles de certificación o los que generan con relación al SENA. Sí. O sea, hay unos retenes como ese. Pues yo no lo tenía en mis prioridades, pero mire usted, en el sector público se necesita posgrado, maestría, y ya pues cuando llega viejo, pero si es joven está inhabilitado. No, sí. El sector público no puede ser solo para viejos, con todo el respeto. Entonces, esa es una pregunta pertinente. Los retenes y cómo esos retenes que están para generar empleo, los evitamos. Y precisamente la ley de primer empleo, ¿no? Que lo que busca es eso, darle esos estímulos. No, la ley de primer empleo tiene más dirigido a facilitar y a generar condiciones del empleador. En relación al tema de generar condiciones, pues a facilitarle al empleador, estimularlo y motivarlo. Sí. Pero yo creo que este tema va a estar muy ligado a un tema que no hemos tocado acá, pero que parece que no nos tocara, educación. Yo creo que el presidente ha dicho, es la joya de la corona al SENA. Bueno, vamos a ver ese tema de la joya. Le van a meter el presupuesto, por lo que ya veo, sin que hubiera dicho que era la joya de la corona, casi 3.2 billones, perdona que hable otra vez con los billones, pero eso significa mucha plata. Es casi la mitad del presupuesto que manejamos en el Ministerio de Trabajo. Y si eso lo ligamos a pertinencia, quiere decir, ¿para dónde va la educación? Es decir, sí. ¿Qué tipo de producción necesita el país en las regiones y en el país para orientarlo? Permanencia, ¿por qué se retiran? Todo lo que significa investigación. El presidente no mandó ayer el mensaje de Colciencias, SENA y Ministerio de Educación. Y eso lo liga usted al trabajo. Pues realmente yo creo que estamos ante un reto enorme de quitar los retenes, pero de ver también las oportunidades que hay ahí. Ahora que Lucho dijo lo de la libreta militar, ayer me sorprendió que vi que lanzaron una herramienta que ya uno puede pedir la libreta militar electrónica. Electrónica, sí. Eso me parece por lo menos un avance, ¿no? Un avance. Bien importante. Muy bien, y tenemos ahora comunicación desde Cali con Margarita Rodríguez. Margarita, muy buenas noches. Buenas noches, mi pregunta es para la doctora Tatiana. Adelante, Margarita. Mi pregunta es para la doctora Tatiana. ¿Cuáles son las metas en términos de superación de la pobreza? Muchas gracias, Margarita, por su pregunta, doctora Tatiana. Ya, Margarita, como lo dije, ahorita, digamos, una de las cosas que nos estamos planteando en el gobierno es lograr por lo menos sacar un número igual al que sacamos de la pobreza en el cuatrienio anterior y, como te decía, en los próximos 10 años acabar con la pobreza extrema en Colombia. Pero yo creo que uno de los retos adicionales que tenemos que tener nosotros como gobierno, y que lo hemos conversado con el presidente Santos, es incrementar la clase media. O sea, no es que solamente la gente pase esa línea delgadita que es superar la pobreza, sino que pueda generar ingresos, pueda superar esa condición, pero salir adelante, poder hacer parte de esa clase media de nuestro país. Siempre se habla de la pirámide poblacional, y es en términos de ingresos porque hay más pobres que ricos, pero ¿por qué no pensar muy en el largo plazo en tener un rombo poblacional en donde haya una clase media mucho más grande que el nivel de pobres que tengamos? Muy bien, y tenemos llamada en Bogotá, Jorge Izquierdo. Jorge, muy buenas noches. ¿Aló? ¿Jorge? Sí, ¿aló? Muy buenas noches, bienvenido a Horno de Cristal. Gracias, buenas noches. Mi llamada es mi nombre es Jorge Izquierdo, de Bogotá, y pues mi llamada es para saludar al doctor Luis Eduardo Garzón, y pues saludarlo,
pienso mucho en él, me recuerda mucho a mi papá, porque desde niño mi papá me educó con Lucho en su trayectoria en la izquierda. Y bueno, tengo mucha cercanía con sus pensamientos y me parece muy acertado que el presidente Santos pues lo haya nombrado a él. Y pues también un saludo también a la doctora, a Lucho Garzón, me gustaría también verlo en su despacho y extenderle la mano. Bueno, Jorge, muchas gracias. Vea, pues, aquí está. Esa llamada no no la una llamada calculé. fomentada para que investigar si Esa no es llamada un no la amigo calculé, pero familiar mire, del doctor Lucho. Pero esa llamada lo pone a uno como funcionario público en una actitud de mucho más compromiso, mucho más retadora. Y yo creo que esta oportunidad que la vida me da, que el presidente Santos me da, quiere decir que hoy, alguien me dijo, ¿está en la otra orilla? ¿Cuál otra orilla? Estoy trabajando por las víctimas de los mundos sindicales de los trabajadores. Estamos trabajando porque los trabajadores tengan un trabajo decente. Estamos buscando que todas las instancias del Estado y también el sector privado apueste en materia de empleo. Estamos trabajando porque los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en su salario. Que equidad de género, que los trabajadores ganen lo mismo. Entonces, la oportunidad, yo prefiero, y perdóname, y lo digo con respeto a los parlamentarios, yo prefiero 1 centímetro de ejecutivo a 10 kilómetros de legislativo, porque es que uno aquí tiene la posibilidad de ayudar y de poner la cara a decir qué es lo que estamos haciendo y qué no pudimos hacer. Muy bien, tenemos llamada en Bogotá, Andrea Pérez. Andrea, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es, en la empresa donde trabajo me insinuaron que era mejor no afiliarme al sindicato. A mí me parece que no está bien. Yo creo que el sindicalismo es importante en nuestro país. La pregunta es, quiero saber cómo el ministro va a apoyar a los sindicatos. Hoy tuve una experiencia extraordinaria. Es una pregunta como Hoy tuve una experiencia extraordinaria. Usted se imagina encontrarse en un salón, el Guillermo Vélez, en el Congreso, casi 500 actores de televisión, que usted sabe cómo apuestan al individualismo, que muchas veces negaron la posibilidad de agruparse. Y hoy me encontraba a Pepe Sánchez, Vicky Hernández, Carlos Muñoz y la generación nueva, ¿no? Carolina, bueno, en general, Carolina Cuervo, y diciendo, nos sindicalizamos, perdimos el miedo y ese miedo, evitándolo, no generamos más incertidumbre. Y fuimos con Mariana Garcés, la querida ministra de Cultura, y nos metimos con todo a apoyar eso. Porque es que cómo es posible que se forman guerrillas o aparatos ilegales y en Colombia es un lío ser sindicalista. Yo realmente creo que no hay que tenerle miedo a eso. Los empresarios tienen que entender. Allí hubo, lo cuento como anécdota, me dice una de las actrices, están los abogados de los canales aquí. Y pues yo creo que los abogados de los canales vienen a ver cómo se afilian, ¿no? Pero yo sí creo que hay que hacer todo lo posible por no tener miedo, no generarle la actitud del temor. Y voy a decir por qué se afilian, porque los obligaron a hacer trabajo decente. Sí. Contar por la actriz Consuelo Luzardo, cómo trabajan en las condiciones que trabajan, y la gente que cree que es que porque están ahí ganan muchísimo. No todo el mundo gana igual, no todo el mundo tiene derecho a la pensión, no todo el mundo tiene seguridad social. Entonces, a mí me pareció lindísimo y quiero decir que hicimos nuestro propio set y skate con Mariana extraordinario. Muy bien, tenemos llamada de Hilberto Acosta en Bogotá. Hilberto, muy buenas noches. Buenas noches, ministro. Adelante, lo escucha. Vea, le quiero preguntar, ¿cuándo van a establecer la formalización laboral de los trabajadores de la salud, especialmente los médicos y paramédicos, los hospitales públicos de todo el país? Que se acaben contratos por prestación de servicios y esa contratación irrespetuosa con todos los profesionales de la salud. Hilberto, muchas gracias por su participación, ministro. De pronto no soy prudente con lo que voy a decir, pero se avanzó enormemente. Hay ya el ministro de Trabajo con el ministro de Salud entrando en un proceso de formalización. Tenemos casi 200.000 trabajadores incorporados de trabajo de formalización. Un ejemplo clave si hay trabajo indecente, es muchas veces en el Estado, por la manera como se contrata a la gente en el Estado.
y el ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Salud se ha avanzado enormemente. Habrá discusiones sobre salud, sobre ingresos en hospitales, sobre toda pero lo que no hay aquí ya discusión, y creo que, perdóneme, pero hemos avanzado. Los sindicatos no nos han querido aceptar eso porque parece que diera un poco como pena o miedo reconocer que se ha logrado este avance tan significativo. Yo en eso reivindico a Alejandro Gaviria, ministro de Salud, y a Rafael Pardo, que vuelvo y reitero, hicieron un trabajo extraordinario, eso me dejaron avanzado eso. Pero ¿cómo responderle a Edilberto que siente que quizás no es cómo se logró esa formalización? Usted habla de 200.000 trabajadores del sector. Yo lo que pues sí, es que esa era la calidad del servicio para el Estado también es un problema. Sí. Porque usted tiene médicos, paramédicos y todo, en donde el largo plazo es 1 hora en su trabajo. Sí. Una situación terrible. Y entonces genera incertidumbre e ineficacia o ineficiencia en el sistema. Por eso se hizo. Pero ahora hay un reto. Y uno de los retos que se ha planteado, lo dijo Liliana Caballero, una directora de Función Pública, y perdona que me meta en otras funciones, dijo, vamos a hacer del empleado público alguien que tenga más certeza en su trabajo, más calidad en su empleo. Entonces yo sí creo que este caso es muy especial, pero en mi sector, 30.000 trabajadores del SENA, sí, y solo 3.000 formalizados, eso no es un buen ejemplo para el Estado. Esa es una buena experiencia y es un buen reto para el Estado, pero salud, con todo el respeto, se ha avanzado. Muy bien, seguimos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Rubén Darío Pineda tiene la siguiente inquietud. Mi nombre es Rubén Darío Pineda y mi pregunta para el gobierno es ¿cómo piensan seguir reduciendo la pobreza en Colombia? Participa, la urna está abierta. Bueno, ya hubo una pregunta de cuánto, ahora es el cómo. Yo lo mencionaba al principio y es con muchos programas que benefician a esta población. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque es que tiene que haber una labor de coordinación. ¿Qué es ser pobre? Digamos, y si uno mira, por ejemplo, hay un indicador en donde que Colombia construyó, de hecho un indicador que se llama el índice de pobreza multidimensional. ¿Eso qué significa? Que una persona es pobre si carece de ciertos indicadores o de ciertas cosas. Y esto de Colombia es líder en este tipo de medición, que es una medición novedosa, pero que al mismo tiempo nos permite también saber qué cosas tenemos que hacer para que haya menos pobres en el país. Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, ¿qué hace que una persona sea pobre? Pues que sea analfabeta, que tenga un rezago escolar, es decir, que dependiendo de la edad no esté en el curso en el que debería estar. Sí. ¿O qué hace que una persona sea pobre? Hombre, que la vivienda, los pisos de la vivienda no estén en las condiciones en las que tienen que estar, que las paredes no sean de las condiciones que tienen que estar, que no tenga saneamiento básico, que no tenga eliminación de excretas. Todas esas son cosas que le suman a que una persona, en la medida en que tenga menos de estas cosas, pues más pobre es la persona. Entonces, eso nos ayuda también a saber qué tipos de programas tenemos que diseñar. Entonces resulta que una de las cosas que vimos al principio cuando empezamos a medir este indicador y otros, era que veíamos que no habían viviendas, que el gran problema era que la gente no tenía vivienda propia. Entonces se construyó el programa de las 100.000 viviendas. Que veíamos que la gente no tiene suficientes ingresos, entonces se montaron unos programas, tanto en DPS como en otras instituciones, para buscar temas de emprendimiento, de que la gente montara su propio negocio, o también programas de empleo. Y se montó también todo el sistema de familias en acción con alguna transferencia monetaria para que le alcanzara la plata para los bienes que necesita. Y así sucesivamente. Ahora lo que estamos viendo, lo que las cifras nos están diciendo, es lo que ya les mencionábamos de la diferencia entre lo rural y lo urbano, es decir, entre el campo y las ciudades. Entonces, por eso ahora nuestros programas van a ampliarse hacia el campo. Pero todo lo que haga el Estado en materia de educación, de mayor cobertura en salud, de mayor número de viviendas, todo eso le suma a que una persona sea menos pobre. Entonces, volvemos al tema de lo que dijo el presidente y que Lucho ha reiterado aquí varias veces, el tema de la coordinación que tiene que haber entre las entidades del Estado para poder sacar a cada vez más colombianos de esos niveles de pobreza. ¿Me permites un minuto? Por favor, señor ministro. A mí me parece injusto con el presidente Juan Manuel Santos que digan que no lucho contra la pobreza. Mire, deserción escolar,
cobertura escolar, gratuidad en la educación, megacolegios, es luchar contra la pobreza, claro. Infraestructura, internet, si hay una brecha que hay que romper, esa brecha digital. Entonces, cuando usted va sumando los subsidios a sectores productores, entonces, a veces, usted mismo ha dicho, ¿cómo comunicamos? Por eso hay que salir de los indicadores. Lo que ha dicho Tatiana y lo que tenemos que trabajar todos, la lucha contra la pobreza es decir, esto estamos haciendo, la vivienda, el tipo de alcantarillado. Vivienda, entregamos vivienda, a mí cuando fui en la alcaldía me dijo alguien muy prestante, me dijo, no inaugure cosas que no se ven por encima. Los acueductos, ¿usted cómo los inaugura? Pues, eso no los ve. Pero la capacidad, 4.5, otra vez billones. Metimos en materia de acueducto de alcantarillado, esa es lucha contra la pobreza. Yo sí creo que aquí hay que defender todo, por eso estamos hablando de todo, de pronto exageramos, pero tratando de decir, eso no es justo, porque pretendemos un equipo que al fin y al cabo representa al presidente Santos. Muy bien, pues vamos rápidamente con Andrea para la última pregunta por redes sociales. Luis Enrique Granados Hernández nos escribió a través de nuestra página web. ¿Cuándo se resuelve el tema de Colpensiones? En mi caso, a pesar de repetidas prórrogas, aún no cumple con las solicitudes de pensión. Yo quiero decir que este gobierno heredó todo el tema del Seguro Social y las consecuencias terribles de su organización. 31 de diciembre de 2014 se acaba todo el ciclo ya del Seguro Social. Colpensiones recibió casi 350.000 pensiones. Sí, solicitudes pendientes. Pendientes, sí. Además tocó rehacer los expedientes. Y ya estamos al día. Pero ahora necesitamos estar al día para el 31 de diciembre con relación a las nuevas. Yo en eso hago una reflexión. Preparémonos para jubilarnos o pensionar a la gente que tiene esa posibilidad, porque esos son 4 meses de estudio de la hoja y si usted la va actualizando y mira 3 o 4 años antes de irse, nos facilita. Uno de los problemas que hemos tenido para completar este trabajo, que lo está haciendo el doctor Mauricio Olivera, de Colpensiones, es precisamente que los papeles llegan tardíos. Pero dicho acá de frente y mirando, estaremos al día el 31 de diciembre de 2014, pero eso quiere decir también que no reconozcan que la herencia del Seguro Social se ha superado enormemente por estos 4 años. Muy bien, pues bueno, doctora Tatiana, señor ministro, pues hemos llegado ya al final de Urna de Cristal, se ha pasado una hora muy entretenida, no lo han sentido, ¿no? Y muchas gracias por ser de verdad los primeros funcionarios que aceptaron esta invitación a Urna de Cristal y son ustedes parte importante de esa política social que ha querido implementar el presidente Juan Manuel Santos. Doctora Tatiana, muchas gracias por estar en Urna de Cristal y espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Van a ser muchas. Espero que me inviten muchas veces. No, claro, eso sí. Y doctor Luis Eduardo, usted va a ser un anfitrión de esta Urna de Cristal sin duda. Don Jairo, cuente conmigo para las que sea y como sea. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su participación. Nos vemos la próxima semana.